Ética en los contenidos de entretenimiento digital, con un subtítulo que tiene narrativas, ancestralidad y tecnociencia en el anime japonés. El anime es una forma de expresión transnacional que recrea diversas representaciones del mundo desde la perspectiva de sus creadores, permeando así las concepciones que sus aficionados poseen de su realidad y la opinión que se construyen de sus contextos. También de esa manera estos aficionados pueden, realizar concepciones respecto a su cotidianidad. Esta representación puede ser de situaciones del día a día, aunque pueden tratarse a través de relatos tradicionales, no exclusivamente japoneses, que exaltan el valor de los conocimientos ancestrales, o por medio de historias utópicas o distópicas futuristas, en donde el dominio de la tecnociencia resulta ser la regla. Aunque existen algunas historias en donde lo ancestral confluye con lo tecnológico. Todas estas manifestaciones audiovisuales muestran realidades paralelas constantemente construidas y deconstruidas en la dinámica de sus narrativas, desde lo que el profesor León de Olivet llamaría prácticas epistémicas. En las narrativas se pueden encontrar recursos metafóricos que propician reflexiones sobre situaciones, aunque hipotéticas, capaces de escenificar conflictos cotidianos que demandan soluciones bioéticas. Por eso la importancia de una bioética narrativa, no solo desde lo racional, sino desde lo que diría Rivera 2020, lo emotivo, como una perspectiva que valora la presencia constante de las narrativas en la constitución de la vida, que debe ser alimentada desde unos procesos no solo dialógicos, sino polilógicos, inclusivos y dinámicos. Así, desde la creación y el intercambio horizontal de diversas perspectivas axiológicas representadas en las narrativas, se puede contribuir a una cosmovisión pluralista de sociedad con el abordaje de los dilemas morales desde lo causístico narrativo. En este sentido, se resalta la pertinencia de las historias que se abordan en el ámbito de la bioética narrativa, las cuales pueden ser concebidas no solo como metodológicamente apropiadas para la constitución de una moral desde lo teórico práctico, sino como vehículos morales que a través de aproximaciones hermenéuticas de las estructuras narrativas de las acciones humanas pueden aportar a una bioética basada en principios y en constante deliberación moral. Los conflictos bioéticos encontrados en las manifestaciones narrativas han encontrado un nicho para la deliberación contemporánea, que desde lo metafórico e ilustrativo desarrollan descripciones detalladas de mundos posibles. Aquí la imaginación narrativa se orienta hacia un sentido común que exalta su relevancia para la reflexión sobre problemáticas sociales, las cuales, dentro de un andamiaje ficcional, pueden aportar a la toma de decisiones en contextos reales, priorizando el valor de las vivencias existenciales, muchas veces instrumentalizadas lamentablemente de procesos sociales institucionalizados. En este aspecto, el factor de la imaginación juega un papel preponderante, pues trasciende la imagen abstraída, permitiendo que la realidad imaginada se haga dinámica, ponga en libertad nuevas imágenes, nuevas perspectivas y finalmente nuevas experiencias sin la presión de los hechos, como diría Hacker en el 2006. Además de la casuística que caracteriza la bioética narrativa, uno de sus aportes inéditos más significativos es la importancia que se le otorga a los aspectos interpretativos, en ocasiones miméticos y catárticos, capaces de conectar la interpretación generada a partir de la realidad descrita e intangible con lo experiencial. Esto trasciende la perspectiva instrumental de lo narrativo, pues más allá de la recolección de narraciones, la combinación entre lo hermenéutico y el hilo narrativo exalta las actuales controversias entre perspectivas plurales. Las narraciones se enfocan en lo concreto, en lo particular, en la importancia de las pequeñas historias, separándose un poco de los determinismos generalistas y abrazando la singularidad de experiencias particulares para enriquecer una perspectiva universal, que constantemente debe ser un proceso de ida y vuelta, como lo dice el profesor Feito en el 2013. Aquí lo narrativo va más allá de la ilustración de problemáticas o situaciones que merecen atención bioética, pues se entiende como una forma específica de construir conocimiento y dar sentido a la realidad, no solo haciendo explícitos los valores, sino reconstruyendo, promocionando, difundiendo y reconfigurando principios. No se queda en la resolución de conflictos decantados en mecanismos o guías que deben seguirse desde lo normativo, ya que puede contribuir a justificar las decisiones y acciones morales dentro de un campo simbólico compartido,
susceptible a ser interpretado desde diferentes perspectivas y con principios axiológicos muchas veces en pugna dentro de las vivencias humanas, aquí citando a González y Quintana 2011. Bien, el anime como dispositivo expresivo y representativo. El anime como representación del mundo puede entenderse como una modelación de este mundo, como una cartografía de lo real que construye su significación en una interdependencia entre los consumidores o adeptos a esta modelación, su utilidad y las acciones que se realizan con base en dicha cartografía. El anime puede lograr que sus aficionados construyan inferencias, reflexiones u opiniones frente a situaciones de la vida cotidiana o a fenómenos relacionados con lo ancestral o lo tecnocientífico, propiciando o proporcionando información suficiente para que estos sujetos, como protagonistas de su realidad, tomen partido en consecuencia. De ese modo, esas narrativas o en la narrativa del anime pueden confluir desde lo cotidiano, dinámicas orientales y occidentales, ancestrales y tecnocientíficas, las cuales reflejan unas nuevas formas de subjetividades que se ubican en torno a expresiones alejadas muchas veces de los cánones occidentales eurocéntricos. El anime, a lo largo de muchas de sus narrativas, elabora escenificaciones de supuestos, exageraciones o situaciones hipotéticas que pondrían en cuestión algunas nociones de lo que se entiende como el sentido común occidental. Así, a través de estas animaciones, se puede describir, reflexionar o hasta problematizar los supuestos de una falsa homogeneidad epistemológica que a veces respira el pensamiento occidental sobre esas bases de la modernidad y algunos complejos incluso de universalidad. Desde esta perspectiva, el anime es un dispositivo representacional que puede entenderse como un conjunto de conceptualizaciones o modelos, inclusive, que describen y explican fenómenos del mundo que no pueden ser percibidos algunas veces en su constitución profunda, aquí citando a Henao y Moreni en el 2011. El anime resulta ser una descripción generada desde la creación, a partir de una interpretación del mundo. Además, es objeto de una reinterpretación que lleva hacia una ulterior representación subjetiva por parte de cada aficionado que consume estos contenidos. De tal suerte, el proceso de la representación que aglutina diversas modelaciones de la experiencia puede exacerbar o reducir los linderos en los que habita la consideración occidental de lo racional, lo real, inclusive hasta lo verdadero. En suma, el ejercicio de la representación que se ve aquí en el anime nace en el proceso de subjetivación de la realidad gracias a la experiencia vivida. Y de ahí se genera una conceptualización de esa realidad que lleva luego a su interpretación y posteriormente a su expresión por parte de aquellos que construyen estos contenidos. En ese sentido, la representación para este aspecto, más que la reproducción de la realidad, es el producto de su interpretación por quienes se encuentran, en este caso, en el rol de productores de sentido. Es importante analizar cómo a través de estas representaciones es posible construir narrativas de tal poder o con tal poder de seducción que logra atrapar a millones de espectadores a lo largo del mundo, quienes sin haber nacido bajo el andamiaje cultural japonés han desarrollado gran afinidad por estas narrativas cotidianas, tradicionales y tecnocientíficas, generando una difusión explosiva de subjetividades marcadas e identificadas, no solo con la cultura japonesa, sino con las diversas modelaciones que esta manifestación expresiva y representativa construye del mundo. Bien, aquí quiero hablar un poco de a lo que me refiero, ¿no? Cuando hablo de prácticas epistémicas, en principio, pues de las ancestrales en este arte tal vez del anime. Las prácticas epistémicas ancestrales no son sino acciones con las que los individuos pertenecientes a una cultura específica construyen un conjunto específico generado, de conocimiento específico generado dentro de un todo simbólico, ¿no? El cual cobra sentido, este todo simbólico cobra sentido en la articulación rizomática entre su lógica, su cosmogonía y la tradición a la cual pertenece. Dicha construcción de conocimiento se basa en un pasado distante que responde a unos ancestros, evocando orígenes ontológicos desde lo divino, articulados y sustentados por mitos fundacionales que ordenan y clasifican ese todo rizomático, orgánico y simbólico en el que esas mismas prácticas se legitiman y son explicadas.
aunque muchas veces irreales para Occidente, estas prácticas epistémicas ancestrales, estas prácticas construyen diversos significados en los modos de vida tradicionales de manera consensuada y de manera colectiva. Estos significados justifican las diversas clasificaciones cosmogónicas y el ordenamiento cosmogónico pensado desde adentro, hacia adentro de las culturas, pero también desde adentro hacia afuera, con la posibilidad de aceptar la existencia de otras cosmogonías. O sea, no es algo que está encapsulado, ni mucho menos. En ese sentido, a través de muchas películas y series de anime, se representa la cultura tradicional y lo que hemos llamado aquí prácticas epistémicas. Hay muchos ejemplos de este tipo de prácticas o de este tipo de producto audiovisual. Está Gegeno no Kintaro, que es un anime del 68. Está Inuyasha, muy conocido, que es del año 2000 aproximadamente. Hay una película muy famosa que se llama La Princesa Mononoke, que es del 97, y siempre con rasgos en donde se proyecta la riqueza cultural y tradicional. No solo del país del sol naciente, debo aclarar, sino de otras manifestaciones culturales diferentes a la japonesa. En el caso, por ejemplo, de Inuyasha, como uno de los animes de pronto que voy a tomar como ejemplo, estas prácticas epistémicas ancestrales se abordan de manera muy contundente. Es una serie muy popular, no solo en Japón, sino en el mundo por su gran calidad de respecto a animación y contenido. A lo largo de su historia, logra que los fans desarrollen afinidades por las leyendas y tradiciones japonesas, ahí manifestadas debido a la forma en la que son contadas, ¿no? A través de la representación fantástica de una realidad pasada, milenaria, en la que el pensamiento tradicional, principalmente del shintoísmo, ¿no? De la religión japonesa, genera una construcción narrativa muy seductora para la audiencia y para sus aficionados. En dicha serie se muestran una gran cantidad de manifestaciones culturales y tradicionales en un contexto feudal de antaño, ¿sí? Donde es posible la coexistencia entre diferentes mundos. Aquí los seres míticos y sobrenaturales como dioses, hechiceros y fantasmas, producto de leyendas, son los protagonistas de esta narrativa. Los contenidos de la serie giran en torno a lo mágico y lo mítico, donde las relaciones entre humanos y seres divinos resulta ser cotidiana, así como las interacciones con criaturas mitológicas, con poderes sobrenaturales, mientras el mundo de los vivos y los muertos se mezcla de manera insoslayable en muchos casos. Ahora bien, como Inuyasha puede expresar lo bello, complejo y ancestral del pensamiento mítico religioso, mientras resalta la importancia de las leyendas tradicionales desde sus esencias, sin embargo, pues como anime, como el anime, como una industria, también puede ir en función de mercantilizar la tradición, ¿no? Desde la lógica del comercial, como parte de esa industria cultural a la cual está articulada, porque pues, hay que aclarar que el anime es una industria cultural y como industria está enfocada también a producir, ¿no? Dividendos. Por otro lado están las prácticas epistémicas tecnocientíficas también representadas en el anime. No solo es la tradición entonces y la ancestralidad la que ha encontrado en el anime un espacio ideal para esa manifestación, ya que el género del cyberpunk o el mecha, de pronto como lo dicen sus aficionados, también aprovecha este medio expresivo y representativo en la producción de sus contenidos. En esa medida son muy populares otros títulos en donde la tecnociencia es la protagonista, ¿no? Casos como Ghost in the Shell, que es muy famoso también por una película que salió hace poco, relativamente, una saga de Gundam Wings, que es de pronto la imagen que estás viendo en este momento, del 95, pues debo aclarar que este tipo de manifestaciones son tal vez a principios de los 80, finales de los 70, tal vez, mediados de los 70, y eso pues va ocurriendo desde hace muchas décadas. Esto describe pues la posible apología, ¿no? De la tecnociencia como ideología fundamental en un futuro posible, este tipo de manifestaciones. Esas prácticas epistémicas tecnocientíficas, entonces, aquí pues las entiendo como un conjunto de acciones elaboradas por los miembros de la llamada comunidad científica para construir un conocimiento innovador y rentable basado en supuestos, validado por el método científico, operacionalizando la técnica, la ciencia y la tecnología. Así, la observación sistemática, la medición, la experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis son los pilares fundamentales que conforman las prácticas epistémicas tecnocientíficas. Estas, a su vez, organizan y sustentan la lógica del pensamiento occidental, yo diría moderno colonial, basadas en la razón sobre unos esquemas de interacción. Estos esquemas crean nodos en una red de relaciones productoras de tensiones entre agentes humanos y no humanos, instrumentos, baterías, chips o cualquier otro tipo de componente tecnológico, objeto físico o ser vivo, que quiere imponer su definición del problema a resolver. Esto basándose este tipo de conocimiento para construir una versión, basándome por supuesto en la teoría del actor red de Bruno Latour.
Aunque puede ser una herramienta ideológica de propaganda tecnocientífica, desde unos presupuestos occidentales capitalistas y una lógica de mercado para que la tecnociencia sea asimilada, el anime también puede convertirse en un dispositivo narrativo que muestra la posibilidad de deconstruir, algunos presupuestos del pensamiento binario occidental, basado en la dualidad, proporcionando desde una bioética narrativa oportunidades para la crítica axiológica que la misma tecnociencia pone en cuestión. Así, desde estas narrativas, en donde las metáforas como la del cyborg, por ejemplo, se muestran como una potencialidad desde lo virtual o desde esa virtualidad que lo cobija, se pueden dilucidar posibilidades en lo experiencial de lo actualmente utópico inclusive. Ahora, aunque la tecnociencia es producto del pensamiento occidental moderno colonial, en una lógica capitalista neoliberal de mercantilización de los seres humanos y obsolescencia programada, ese mismo proceso tecnocientífico ha llevado a revolucionar la manera en cómo se conciben los fundamentos del ser, la moral, inclusive hasta el género, como lo dice Donna Haraway, poniendo en cuestión algunos presupuestos del mundo que giran en torno a la pluralidad de la vida y la existencia. A través de estos avances tecnocientíficos se han producido posibilidades de crítica, como hemos dicho, ¿no? La metáfora del cyborg es una de esas posibilidades para reflexionar sobre cómo a través de esa penetración tecnocientífica, la axiología heredada de la modernidad, inclusive caracterizada, entre otras cosas, por la heteronormatividad y la patriarcalidad dentro del ya mencionado pensamiento binario, se deconstruye con esa misma producción tecnocientífica que pone en duda los presupuestos occidentales sobre la vida. En suma, la posibilidad de crear inteligencia, por muy artificial que sea catalogada, llama a revisión los esquemas axiológicos dominantes de Occidente. El discurso sobre lo que nos hace o no humanos se complejiza cuando se contempla la construcción de agentes no humanos, máquinas, que pueden ser conscientes de su existencia, que puedan entender las sensaciones y emociones, aún más sentirlas tal vez. Lo que hoy parece imposible, por supuesto, como hace siglos era imposible el Internet o la inteligencia artificial. Así, la metáfora del cyborg, como seres basados en el existencialismo y no en la reproducción, es un pretexto para cuestionar la capacidad que tienen ciertas entidades basadas en unos principios con los que ejercen cierto poder. En ese sentido, son muchos los animes dentro del género cyberpunk o mecha en donde se muestran seres humanos con prostéticos tecnológicos. En Ghost in the Shell, por ejemplo, se observa la disolución del dualismo, ¿no? Esos dualismos se diluyen, el mente-cuerpo, hombre-mujer, realidad-apariencia, cultura-naturaleza, donde la reexistencia, con ese énfasis en lo reexistir, da posiciones dominantes, ¿no? Es decir, eso es la regla, esa resistencia que existe en términos generales. En la narrativa de estos animes se desmonta la estructura que reproduce la dicotomía entre bueno o malo, natural y artificial como presupuestos, evidenciando el dogmatismo de dichas dicotomías a través de otras realidades que contradicen los principios axiológicos naturalizadores del status quo contemporáneo. En esa medida, así como cada uno de los presupuestos es un constructo, de la misma manera en el anime se reinventan o destruyen, pues no se parte de situaciones dadas por hecho en el mundo experiencial. Como tal se ha visto, en estas narrativas es muy frecuente el protagonismo de individuos cyborgs que interactúan en un futuro posible donde la combinación y articulación entre organismo biológico y circuitos tecnológicos resulta ser muy estrecha y hasta cotidiana. Por tanto, aunque la tecnología sea una invención humana bajo unos contextos históricos culturales específicos, cuando es producida e integrada a las dinámicas sociales de la vida cotidiana, agencia a la inversa. Ya no desde el agente hacia la situación que se desea resolver o abordar, sino desde lo que se aborda o transforma hacia la percepción y realidad de los agentes que han logrado la transformación de su realidad. En ese sentido, cuando se transforma el mundo a través de la tecnociencia, en última instancia se transforma a los agentes, debido a que deben adaptarse a la transformación que han generado en ese entorno. El anime como potencia de lo real puede ser un dispositivo de propaganda ideológica de lo tecnocientífico. Es posible. Este último, producto del capitalismo en lo económico y producto del pensamiento racional, moderno, colonial, en lo epistemológico. Por tanto,
desde los fundamentos de la industria cultural y como un producto estético en función de la expresión y la representación, pero a la vez del lucro, el anime se encuentra circunscrito en la dinámica de la oferta y la demanda como un propósito, o sea, con un propósito netamente comercial o comercialmente ideológico, dirían algunos, que desde lo estético logra seducir a sus aficionados de manera contundente a través de esos estilos narrativos, para que se familiaricen de pronto con la tecnociencia y la deseen incluso articular a su vida cotidiana. ¿Quién no quiere estar dentro o manejando un robot de esto de 20 metros? Aquí ya vamos un poco a esa tensión que se puede generar entre ambas perspectivas, ¿no? Es decir, hay animes que muestran lo ancestral por un lado y hay animes que muestran lo tecnocientífico por otro, pero también hay narraciones en donde esas dos prácticas epistémicas explicadas anteriormente confluyen, ¿no? Entran en tensión, algunas veces de manera violenta, otras de pronto de manera un poco armónica. Esta parte pues la he titulado En busca de una espiritualidad tecnocientífica, porque tal vez puede ser un poco atrevido, ¿no? Algunos de los planteamientos que tal vez voy a compartir. Existen animes donde las prácticas epistémicas ancestrales se articulan con las tecnocientíficas. Se pueden apreciar casos como Gazaraki, que es de pronto la imagen que están viendo ahí, en el que se establece una mezcla muy curiosa entre lo tecnocientífico representado en lo mecha y lo ancestral representado en el teatro no. O por su parte, Neogénesis Evangelion, muy famoso también, del 95, en donde se muestra una tensión entre algunos elementos de la religión judeo-cristiana, como los ángeles desde lo ancestral, en oposición a la tecnociencia representada en los Evangelion, que son unos robots construidos por el hombre de varios metros. Así, a través de las tensiones representadas en el anime entre prácticas epistémicas ancestrales y tecnocientíficas, se pueden problematizar las incidencias bioéticas con las que se determinan los recorridos vitales, personales, individuales de los miembros de comunidades en contextos culturalmente diversos o en comunidades, si bien occidentales, enraizadas en lugares de enunciación periféricos, en donde se recrean imaginarios respecto a la tecnociencia, no solo como lucha o enfrentamiento epistémico contra lo ancestral, sino como proceso hegemónico, presuntamente salvador y a la vez impositivo. De ese modo se espera trascender, ¿no? Es decir, la idea de esta reflexión es trascender ese contexto de la animación para extraer un poco y extrapolar esas narrativas hacia reflexiones bioéticas en el mundo análogo, en el mundo físico en el que estamos, relacionadas específicamente con la actual condición de pugna entre las prácticas epistémicas ancestrales, puede ser en el contexto latinoamericano, y las prácticas epistémicas tecnocientíficas heredadas del pensamiento occidental. En lo relativo a la diversidad epistemológica, la condición de periferia y la precarización social opera también aquí el acceso limitado y desigual en la distribución del conocimiento. Esto articulado a irrupciones generadas por procesos coloniales, perpetúa la incompatibilidad entre lo moderno colonial, representado por las prácticas epistémicas ancestrales, y las prácticas epistémicas tecnocientíficas, ¿no? En ese sentido, sobre las relaciones que se establecen entre dos prácticas epistémicas pueden darse procesos de transculturización o inclusive epistemicidios, cuando la articulación no ocurre de manera horizontal o por lo menos dialógica. Pues aunque se demuestre que algunas prácticas epistémicas ancestrales sean más efectivas que las tecnocientíficas para lograr un mismo objetivo, siempre resulta difícil aceptar para el pensamiento occidental dicha posibilidad. Muchos son los casos donde se pueden documentar una mayor eficiencia en procesos, por ejemplo, agrícolas, desde las prácticas ancestrales que de procesos industrializados, ¿no? Es decir, son más efectivos incluso algunos de esos elementos tradicionales. Aunque también puede ocurrir lo contrario, por supuesto. En ese sentido, para que se pueda lograr una ecología de saberes, se debe reconocer ese pluralismo en tanto aceptación de posibilidades divergentes y factibles desde otras lógicas. Ahora, aunque los puentes interculturales requieran traducciones desde lo semántico, por supuesto, no siempre será posible encontrar equivalencias, ¿no?, simbólicas para que los presupuestos, tanto ancestrales como tecnocientíficos, puedan, digamos, como dialogar, ¿no?, ya que parten de a veces de cosmogonías distintas, en principio. Teniendo en cuenta lo anterior, en la narrativa ficcional del anime japonés, se logra establecer una relación entre ambas prácticas epistémicas, muchas veces dialógica, por supuesto que sí, y hasta complementaria, superando, en algunos casos, las dualidades del pensamiento occidental maniqueo.
De ese modo, estas producciones audiovisuales se convierten en referentes para la difusión de una complementariedad entre lo ancestral y lo tecnocientífico, logrando circunscribir las prácticas epistémicas ancestrales a las dinámicas tecnocientíficas hegemónicas, posiblemente para anclarse cerca al liderazgo axiológico que presupone tener el pensamiento occidental moderno colonial representado en la tecnociencia. Dicho acercamiento se agencia desde unos elementos constitutivos esencialmente endógenos que se ponen en juego como complementarios antes de ser aislados del protagonismo epistémico dominante. El anime podría convertirse desde una bioética narrativa en un dispositivo expresivo y representativo de la articulación entre lo ancestral y lo tecnocientífico, así como un puente axiológico entre ambas prácticas epistémicas en función de alcanzar una complementariedad o tal vez un enriquecimiento mutuo. De ese modo, las ideologías configurativas de las prácticas epistémicas ancestrales podrían llenar los vacíos éticos, tal vez, de las prácticas epistémicas tecnocientíficas. Esto podría contribuir a incentivar y enriquecer la consolidación de una educación e investigación bioética intercultural, ¿no? A través de cómo estas personas pueden acercarse a este conocimiento o a estas realidades hipotéticas, que a través de ese diálogo epistémico o epistemológico horizontal ayude a consolidar políticas tecnocientíficas interculturales generadoras de innovación y que al mismo tiempo faciliten procesos de apropiación social tecnocientífica desde conocimientos situados y lugares de enunciación ancestrales, que no deterioren las dinámicas propias de las comunidades locales en contextos naturales y culturales diversos. Ya para cerrar, entonces debo decir que estas tensiones entre ambas prácticas epistémicas desafían la posibilidad de una relación interaxiológica de diversos mundos posibles, desde múltiples naturalezas que desde siglos han reexistido al conocimiento hegemónico occidental, diría yo moderno colonial, y a sus constantes violencias epistémicas y físicas, lamentablemente. Así, las ideas de muchos pueblos ancestrales que argumentan compartir una configuración mental y espiritual entre los seres humanos, animales e incluso piedras, la ciencia lo llamó en algún momento animismo, y la identificación ritual espiritual con los animales, totemismo. Ambos conceptos fueron valorados siempre en aquel tiempo con tistes peyorativos, concebidos como atrasados e ilógicos, antes de que Descolá de pronto los reivindicara. Sin embargo, a través de los adelantos de la mecánica cuántica, la semiótica persiana, la comunicación entre micropartículas, la geometría fractal, se ha demostrado que estas culturas, desde su perspectiva, tenían un poco de razón, ¿no? Que todo tiene movimiento. Pues a niveles subatómicos, todo está en constante cambio y se encuentra regido por los mismos elementos y bajo las mismas reglas. Ahora bien, a pesar de las históricas tensiones, el anime como una industria cultural podría ser una excusa para encontrar una justificación de crear una tecnociencia, o, digamos, o crear en la tecnociencia una mitología, ¿no? Una mitología de origen espiritual que legitime la adopción de la tecnociencia como ideología, más allá de su consumo, adopción, implementación, apropiación. Las prácticas epistémicas ancestrales se fundamentan en los mitos fundacionales, generalmente de origen espiritual, como lo hemos dicho anteriormente. Sin embargo, la tecnociencia carece de esta génesis metafísica como parte de una cosmogonía. Por tanto, necesitaría un origen mítico espiritual para legitimarse como ideología trascendental desde lo cotidiano y superar su karma de instrumentalidad que la trivializa frente a otras formas de organización y clasificación existencial. En ese sentido, como respuesta a la dinámica de resistencia de la tecnociencia, se acude a lo espiritual en estas representaciones para que sea asimilada más eficientemente. Así, el anime se convierte en un medio para hacer familiar la tecnociencia a través de la apelación a la tradición y una posible espiritualidad que plantearía, más que una convergencia entre lo sacrílego profano y lo sagrado, buscaría una sacralización de lo sacrílego profano. En efecto, si desde las prácticas epistémicas ancestrales una roca, un peldaño o un río pueden contar con espíritu como parte de una mente mayor, desde el espíritu de la montaña hasta el corazón del agua, como seres inanimados desde la perspectiva occidental, una creación elaborada a base de aleaciones metálicas también podría contar con espíritu. Este animismo tecnológico de Moreno, producto del desencantamiento por la existencia, parece ser ahora el foco de un nuevo encantamiento, de una sacra posibilidad de creacionismo artificial protagonizada no por los dioses en este caso, sino por los seres humanos. No se trata ahora de extender el alma a la máquina, ni mucho menos, ni darle alma o vida, como diría Macías. Se trata de considerar a los elementos inanimados artificiales como portadores de espíritu en sí mismos, no solo como actantes, como diría Latour, ni como agentes, sino como sujetos huéspedes del ser.
Este movimiento que todo abarca, que se encuentra en todo, esa esencia espiritual desde lo ancestral o desde lo subatómico, esa energía que transmuta como la piedra sagrada construida de minerales que son manufacturados y convertida en un robot o en una inteligencia artificial, abre un camino que va desde el animismo tradicional hacia un animismo tecnológico. No obstante, existen muchos riesgos, por supuesto que sí, en estas posibilidades de articulaciones, si no se dan en doble vía. Doctora Acevedo, gracias. Tenemos 2 minutos, por favor. Sí, ya termino rapidito. Y por tanto es necesario poner bajo sospecha la presunta imparcialidad ideológica que rodea la propaganda tecnocientífica. Pues la aparente neutralidad o asepsia ideológica es usualmente aprovechada por el pensamiento hegemónico para promover sus agendas desde una posición privilegiada de poder. En ese sentido, aunque el anime se podría considerar en algunos casos como un medio expresivo y representativo, en muchas, digamos, representa y propicia ese pensamiento posabismal que diría Santos, ¿no? En un pluralismo epistemológico desde muchas de sus narrativas, cuando muestra una relación horizontal entre lo ancestral y lo tecnocientífico. Puede ocurrir lo contrario, ¿no? Así como pasó con el barroco americano, cuando combinaba el misticismo conservador europeo-español con la tradición indígena bajo una aparente articulación, mientras lo que se reproducía eran unas expresiones de dominación colonial que encarnaban era la representación del dominio de unas comunidades sobre otras y una inclinación, por supuesto, por la permanencia del noble. Y ya para concluir, el anime como manifestación estética se observa dependiendo de la narrativa, por un lado, una apología al ancestral, mostrando la importancia de conservar las tradiciones milenarias, y por otro lado se da una apología de la tecnociencia como ideología dominante legítima. En muchos casos se entiende a combinar estas dos posturas, describiéndolas como ideologías compatibles y complementarias, en donde cada una puede estar aprovechándose de la otra para legitimarse en cada una de las esferas epistemológicas a las que se contradice en su cosmogonía. Ahora bien, concluyendo, si dicha articulación es posible o no, tal como lo muestra el anime, hay que tener en cuenta que lo ancestral se encuentra en desventaja como pensamiento subalterno frente a lo tecnocientífico, pues este último representa una ideología capitalista que ha dejado claro su interés de ser aceptada y legitimada por los sectores que aún la ven como una amenaza en cuanto a proceso de homogeneización cultural. Y más cuando el anime como industria cultural está circunscrito en una lógica de mercado que responde a esa misma ideología dominante. De ese modo, no existe caso alguno en el que el capitalismo no haya apelado a mitos interpelatorios precapitalistas y no se haya revestido con el ropaje del pasado. Sin embargo, como industria cultural, y con esto cierro, y aún dentro de esta lógica dominante, existen posibilidades de enunciación y toma de posiciones que pueden ser independientes a la lógica que mueve el mercado, en función de alcanzar procesos verdaderamente dialógicos. Todas estas extensiones y problemáticas que he descrito anteriormente se pueden evidenciar en las historias que la industria cultural del anime desarrolla, y de ahí se elaboran reflexiones que ayuden pues, a comprender las condiciones actuales en las que se encuentran las prácticas epistémicas ancestrales y tecnocientíficas. Además de una bioética narrativa, el anime como medio expresivo y representativo puede propiciar la difusión de un pensamiento posabismal que, evidenciando las tensiones entre ambas prácticas epistémicas, permita generar posibilidades de diálogo más allá de si se considera o no un dispositivo de propaganda ideológica. Digamos que el anime es uno de los productos culturales que he decidido tomar como ejemplo en esta ponencia. Pues también están los videojuegos, hay un montón de productos culturales que hacen parte de la industria del entretenimiento, y en ese sentido no se trata de que el anime como industria cultural en general tenga esa condición. Hay unas historias, unas narrativas específicas dentro del anime que pueden ayudar a eso, porque muestran narrativas que confluyen y que ponen en contexto esa tensión o esas, digamos, perspectivas distintas de mundos posibles, como hay animes evidentemente que son netamente propagandísticos. Es como un libro, ¿no? Los libros per se no son, digamos, la representación del conocimiento por el códice, sino el contenido del libro, ¿no? Hay libros que son de verdad no tan profundos y hay otros que te pueden cambiar la vida, pero también es una industria cultural, ¿no? La editorial. Entonces, el anime, si de alguna manera se seleccionan algunas historias que están contando, por supuesto, con estas perspectivas ancestrales, dan la posibilidad de conocer a estas personas que no tienen cercanía con estas pugnas, digamos, como ese acercamiento, ¿no? Muchos de los aficionados a esta industria cultural han desarrollado una sensibilidad de estas posibilidades, porque esto apela a ello, ¿no? Apela no simplemente a contarte o a darte información, sino apela a lo sensitivo, ¿no? A cómo te sensibiliza frente a una situación específica que de alguna manera desarrolla una empatía. Entonces, hay algunos animes que definitivamente no podrían entrar en lo que estoy diciendo, pero sí hay unos temas y unos títulos que definitivamente tienen una gran potencia para poder llevar a esta reflexión.
como muchos de los elementos que se utilizan en la era contemporánea a través de las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar procesos educativos mucho más contundentes que apelen no solo a lo racional, sino a lo emotivo.